Hola, ¿cómo están amigos? Sean bienvenidos, bienvenidas a este sexto episodio de Subtextos de la cuarta temporada. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Mi nombre es Eduardo Caro y bueno, pues hoy tengo el placer, el privilegio y el honor que me esté acompañando el buen Jesús Vázquez. Chucho, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias por la invitación ahora a este programa. Sí, bueno, pues como ustedes saben, bueno, quizás ya habrán visto el título del podcast, del programa de hoy, pues Subtextos ha abierto sus fronteras, ha ampliado sus horizontes y no solamente ya estamos haciendo análisis de películas, sino pues que bueno, hemos decidido ir más allá. Como ustedes recordarán, pues bueno, el buen Chucho hizo un programa sobre Avándaro, un evento que cambió y que dejó huella en la sociedad mexicana. Y bueno, pues vamos a hablar de distintos temas, no solamente relacionados al cine, vamos a estar tocando temas de literatura, bueno, obviamente sociales, ¿no? Históricos que habrán marcado. Y pues justamente el día de hoy vamos a abordar uno de los géneros literarios que a mi parecer es de los más importantes de la época reciente, un género que bueno, pues ha arrojado toda clase de obras, perdón, toda clase de obras, de películas, porque pues también ya dio su salto a la pantalla grande, videojuegos y bueno, cómics, ¿no? Todas esas piezas. Y me refiero a las distopías. Pues la distopía o las distopías, como ustedes sabrán, es un género literario, es un género, un subgénero de la ciencia ficción, ¿no? Nace a partir de la ciencia ficción y pues obviamente es lo opuesto a lo que es una utopía, ¿no? Como ustedes sabrán, bueno, si no lo saben, pues les comentamos rápidamente, pues una utopía es un mundo imaginario donde pues obviamente todo es armonioso, todo está bien, pues la sociedad ha progresado y pues vaya, ha tenido cambios significativos, incluso podríamos decir que es el mundo ideal, ¿no? A lo que aspiraría cualquier sociedad y cualquier país del mundo a llegar. Y pues obviamente la distopía es todo lo contrario, ¿no? La distopía choca con esta idea. La distopía nos muestra un mundo en el que pues obviamente existen peligros, ¿no? Donde por ejemplo hay regímenes, ¿no? Hay algo que controla a la sociedad, donde no ha habido un avance, donde no ha habido un progreso, al contrario, ¿no? Se ha retrocedido quizás a algún punto en el que quizás ya hemos estado y bueno, pues se calla eso. La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas, ¿no? Y vaya que son extremos. Sí, claro, ¿no? Bueno, para ampliar más esta definición, una distopía es una representación ficticia de un mundo futuro desalentador e indeseable para la humanidad, en el que es frecuentemente que nos encontremos a personajes atrapados en sociedades oprimidas, donde las mayorías de las personas viven en la clandestinidad, sin ser en muchos casos conscientes de ello. Viven en un mundo, como lo comentamos, controlado por un partido político, incluso por una religión. La sociedad pues está completamente controlada, ¿no? Se han suprimido todas las libertades, todos los derechos humanos no existen, ¿no? Y pues es un género, mi estimado Chucho, no sé tú qué opines, pero yo creo que es un género que fascina mucho a las personas, que ha tenido, que se ha ganado un lugar no solamente en la literatura, sino también en el cine, en los videojuegos y en los cómics, porque creo que parte de una cuestión que quizás nosotros estamos viviendo, que nosotros vemos, pero obviamente la distopía lo magnifica a un grado obviamente de llevarlo al extremo, ¿no? No sé si sea eso lo que fascina a la gente o por qué será que nos fascinan tanto las distopías. Me gustaría pensar que es por eso, pero también me gustaría pensar que
Híjole, en algún momento hasta, es que no sé en qué punto, pues hasta falta como esta visión. Y lo pensaba porque hablabas de que es como un tema actual, bueno, vigente, y sigue siendo tan vigente que por lo menos en la literatura, ha pasado y ha aguantado el pasar de los años, ¿no? Si bien, ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Pero como más a profundidad, sí, pero si bien empezó con George Orwell tal vez y con Aldous Huxley en algún momento, al día de hoy, incluso hasta la literatura juvenil se ha encargado de seguir con las distopías, ¿no? Tal vez hacerlas un poco más ligeras de lo que podría ser un Fahrenheit o un Bradbury o algo por el estilo. Pero, digo, ahorita estaba pensando en The Maze Runner o en incluso los Juegos del Hambre, ¿no? Son como estas distopías que ligerillas, o sea, siguen siendo ligerillas por el lenguaje que usan, por el público al que están destinadas, pero siguen siendo interesantes en el momento en que, pues sí, como tú decías, a final de cuentas representan lo que puede ser esa sociedad, ¿no? O sea, lo que puede ser nuestra sociedad, más bien. Sí, y sabes también yo creo que es algo que atrae a la gente es justamente el hecho de ver cómo los personajes van a hacerle frente a eso, ¿no? O cómo es que un personaje puede vivir en eso. Nos atrae un poco, yo creo que esos horrores, ¿no? Porque al final pues es una situación extrema, una situación Sí. brutal que llegan a vivir las personas en las distopías. Y yo creo que nos hace pensar también en el qué pasaría si nosotros llegáramos a caer en algo así, ¿no? ¿Cómo lo afrontaríamos nosotros? ¿Qué sería lo que tendríamos que hacer? Como tú dices, digo, bueno, pues las sagas juveniles como Juegos del Hambre, Maze Runner, que se han encargado de mostrar mundos distópicos, pues obviamente muy, muy light, porque yo creo que si un lector de Juegos del Hambre, digo, no es por menospreciar, pero pues lee 1984, pues se va a deprimir, ¿no? O puede ser como la puerta de entrada, ¿no? Tal vez. Podría ser también, ¿no? Algo ligero y ya después ir subiendo el tono, ¿no? Sí. Pero creo que es algo que yo creo que las distopías también nos atraen mucho porque más allá de que obviamente son mundos imaginarios, son ideas o son escenarios que los autores plantean, pero todas ellas, a mi parecer, pues nacen de eventos que los mismos autores, los mismos creadores viven, bueno, han vivido o vivieron en determinado momento. El caso, yo creo que la obra distópica más famosa, más conocida que tenemos, pues obviamente es 1984 de George Orwell, que ya hablamos un poco de ella en el episodio de V de Venganza. Pues obviamente el autor parte de la idea del totalitarismo, ¿no? Del fascismo que se había vivido, en la Segunda Guerra Mundial, y luego esta nueva potencia y una nueva amenaza para Occidente como lo era la Unión Soviética, pues el autor trata de plantear ese temor de qué pasaría si un partido, ¿no?, lo controla todo y a qué se verían reducidas las personas. Me parece que por eso nos atraen también, porque es algo que nos guste o no, ojalá nunca, pero pues nos puede llegar a pasar, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionas 1984 como este punto de entrada, porque creo que algo importante de las distopías es que tiran para los dos lados. Tanto tira, sí. O sea, incluso 1984 lo hace, ¿no? O tira tanto para el fascismo como para el comunismo, como más distorsionado. Porque al final de cuentas, como tú bien lo dices, ¿no? Se podía ver en la Unión Soviética como esta potencialidad, vaya, de convertirse en un gran hermano, pero también las políticas que estaba tomando Estados Unidos, ¿no? O la OTAN pues justo con algunas políticas que implementaba sobre todo en Europa para solventar de alguna manera o como de manera pública, ¿no? Solventar las vicisitudes de la guerra, pues también daban pie para eso, ¿no? Para generar pues todo este proceso que vemos reflejado en 1984. Pero sí, creo que también otra de las, o sea, podría no concluir, sino podría aseverar que la mayoría de las distopías, por lo menos en cuanto a temas políticos, pueden tirar para los dos lados. O sea, pueden ser escenarios posibles dentro de los dos lados, ¿no? Eso claro. Creo que también es... Digo, también es parte de la popularidad, ¿no? Porque seas de la corriente política que seas, pues vas a ver como una crítica hacia la otra, hacia la teoría política de enfrente, ¿no? Creo que también por ahí va el gusto que hay por esto. Sí. Y además, bueno, pues también que las distopías sirven, ¿no?
o han servido como una advertencia sobre los peligros potenciales de las ideologías, como bien tú lo mencionas, las prácticas, las conductas sobre las cuales se erigen nuestras sociedades actuales, ¿no? En su momento pues fue el socialismo, pero también los peligros del capitalismo, un control absoluto del Estado, ¿no? El consumismo, ¿no? La dependencia de la tecnología, las grandes corporaciones, ¿no? Las transnacionales. Pues bueno, yo creo que un tema que ha estado muy vigente últimamente y que es el tema que va a seguir, que es un tema que se ha tratado y que yo creo que se ha dejado mucho de lado, que se ha querido minimizar, pues obviamente el cambio climático, ¿no? Las tecnologías. Sí, claro, ¿no? Justamente pues esta parte de la dependencia que se ha tenido últimamente a la tecnología, ¿no? El uso excesivo, ¿no? De los recursos o este uso indiscriminado de los recursos naturales. Yo creo que las distopías también han servido un poco para advertirle, ¿no? A la gente y pues, obviamente a la sociedad en general de lo que podría llegar a pasar en dado caso, como lo mencionaba, ¿no? Quizás lo llevan a un punto tan extremo, ¿no? Que pues, la gente podría llegar a decir, pues, está medio volado, ¿no? No creo que llegue a pasar tanto así, pero que hemos visto a través de los años que algunas de los temas que se han tratado en las distopías pues han llegado a ocurrir, ¿no? Han llegado a suceder. Hasta parecería, ¿no? Que algunos entes políticos, organizacionales, todo, hasta lo usan como manual, ¿no? De lo que se tiene que hacer en vez de lo que se tiene que evitar. Pero sí, o sea, creo que eso es justo esta popularidad que tiene y sigue teniendo las distopías. Y porque, pues justo como le decías al principio, ¿no? Abarcan cualquier disciplina artística, ¿no? Igual lo vemos en las novelas, como en cine, pero también en novelas gráficas, en videojuegos, en pinturas. O sea, creo que casi todas las categorías artísticas manejan en algún momento o manejaron en algún momento una distopía, ¿no? Para desarrollar su tema. Sí, claro. Y bueno, pues si tenemos que hablar de distopías, yo creo que se tendrían que mencionar sí o sí a 1984 de George Orwell, Uh-huh. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y por supuesto Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que pues son como esta trinidad, ¿no? de historias distópicas que cada una nos muestra una situación, ¿no? Algo que en su momento pues estaba afectando, que preocupaba a la sociedad. Pues el caso de 1984, un estado totalitario, ¿no? Que vigila a cada movimiento que hace sus ciudadanos, ¿no? La figura del gran hermano, la supresión del pensamiento, de la individualidad, me parece, ¿no? Sí. En el caso, bueno, pues de Fahrenheit 451, esta parte de el censurar, ¿no? El prohibir leer, ¿no? Que no haya esa estimulación para la gente a través de la lectura, el quemar los libros, ¿no? Pues en el caso de Un Mundo Feliz, esta parte de la tecnología, ¿no? Sí, o sea, creo que en algún momento, o sea, 1984 podría ser la antítesis de Un Mundo Feliz, uh-huh. Pero pues también nos llevan a la idea de que todos los extremos se unen, ¿no? Al final de cuentas, pues porque claro. Al final de cuentas es esta imagen retorcida de una civilización que ha sufrido los estragos del poder y de maneras, pues, que gracias a la imaginación que te proporciona o la capacidad de imaginar que te proporcionan las artes, lo puedes llevar justo a estos extremos, ¿no? Pero pues ahí podemos ver que ese refrán, ¿no? De los extremos se tocan, pues se ejemplifican esas dos obras en específico, ¿no? Fahrenheit 451 va un poco más, o sea, yo lo entendería un poco más del lado de 1984, uh-huh. Porque es un estado totalitario y todo eso, pero de igual manera es muy impresionante como toda esta construcción, ¿no? Creo que tal vez Ray Bradbury lo quiso tomar tal vez de algunas prácticas del nazismo, de la quema de libros para evitar ciertas ideologías, pero como tú lo lleva a un extremo en el cual pues ni siquiera, o sea, no hay libros, o sea, ni siquiera los libros acordes a la ideología del régimen están, ¿no?
se pierde por completo esta capacidad crítica que genera la lectura de otros mundos. Sí, que bueno, pues a través de los años siempre ha habido censura, ¿no? O sea, hablando específicamente de los libros, pues yo creo que a través de los años siempre hemos tenido como esta censura, no solamente, bueno, a la literatura, sino últimamente al cine, a la música, ¿no? Digo, por ejemplo, la Unión Soviética, ¿no? Que se prohibía cierto También. tipo de música, ¿no? Durante, pues obviamente, me viene a la mente cuando dijiste eso de la quema de libros por parte de los nazis, no creo que también en Estados Unidos, ¿no? Se realiza algo así, ¿Sí? con los discos de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Cuando dijeron que eran más grandes que Jesús, pues obviamente te evoca un poco, pues esta parte de el fanatismo, ¿no? O hasta qué grado puede llegar a la gente con tal de seguir una ideal o por estar controlados por una ideal, ¿no? Por un ideal. Y como dices, pues en Fahrenheit 451, pues es esta parte de que a través de la lectura, que yo creo que también en 1984, no sé si recuerdas este nuevo idioma que están inventando, El neolenguaje, sí. con tal de reducir todo para que la gente ya no piense tanto, pues en Fahrenheit 451, cuando le quitas el libro a las personas, esa capacidad de leer, de imaginar, ¿no? de analizar, pues se va perdiendo también, ¿no? Es como el que todo se lo das a la gente ya procesado para que pues no tengan esa capacidad de pensamiento, ¿no? Esa libertad de pensamiento. Sí, sí, y como dices, refuerzan, ¿no? Como todas estas políticas que se empezaron a generar a partir, pues como tú bien dices, de estos estados totalitarios. O sea, esto del neolenguaje, pues no es otra cosa que cancelar ciertas palabras, ¿no? Que no van acordes al poder, ¿no? A las élites. Entonces sí, es importante. Y creo que también o sea, más allá de que sea atractivo leer distopías, creo que es importante para, pues, justo prevenir un poco, ¿no? Creo que Sí. nosotros como lectores, o sea, y la lectura es algo importante. El consumir arte en general es una herramienta importante de pensamiento crítico. Obviamente, pues consumiéndolo de manera crítica también, para poder sacar estas conclusiones y poder decir, oigan, aquí está pasando como algo que ya leí, o que puede pasar algo que ya leí, o que ya vi, o que ya interactué, y tratar de evitarlo, ¿no? Creo que también es lo importante de estas distopías que nos advierten. Sí, claro. O sea, hay una frase que dice, ¿no? El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y me parece que estas advertencias que dan los autores, ¿no? Que llegan a dar en estos libros, en estas historias, pues son cosas que cuando sucede algo similar, pues nos, nos hace pensar, ¿no? Nos hace rememorar esas situaciones. En algún momento, y creo que también en el episodio de V de Venganza, cuando hablábamos del 9/11, ¿no? Lo que pasó, que pues aumentaron la seguridad a tal grado que, bueno, había cámaras en todos lados, ¿no? Que tú te movías y sentías cómo la cámara te seguía, ¿no? Uh-huh. Cómo entregamos, bueno, vaya, en este caso, pues la sociedad norteamericana, cómo entregó pues una parte de su libertad, o no sé si decir la libertad por seguridad, ¿no? Y todo el mundo, porque en específico en el 9/11, pues todos los aeropuertos de todo el mundo tomaron medidas al respecto que de alguna manera coartaban las libertades de movilidad de las personas, ¿no? Y sí, lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Incluso la pandemia está generando políticas, toma de biométricos, seguimiento de dónde estás, ¿no? Porque pues justo estos, aunque parezca como muy inocente tal vez, el que escanees este QR a todos los establecimientos que vas, pues genera también si Google ya lo hacía, ¿no? Porque tienes el GPS activado, los que lo traen activado, pero de alguna manera pues también estás dando información al gobierno de tus rutinas, o a dónde vas, sí. y a partir de eso pues se puede generar un montón de información. Entonces sí, o sea, creo que también nos dan una visión de lo que está sucediendo actualmente para evitarlo. Eso es lo importante. Sí, vaya. Pues las distopías nos han advertido, lo que pretenden es advertirnos sobre algunas cuestiones que podrían llegar a pasar, ¿no? Y
bueno, ya mencionamos 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451, pero pues les vamos a también a dar algunas otras recomendaciones. Digo, si ustedes son o les gusta o se quieren echar un clavado en este tipo de, o en este género, pues vamos a hablar también de los distintos tipos de distopías, ¿no? Y una de ellas, mi estimado Chucho, pues es las distopías, como habíamos dicho, tecnológicas o científicas, ¿no? Estas distopías en donde la sociedad pues es controlada por avances tecnológicos, o en su caso donde vemos un uso, una dependencia excesiva a la tecnología, o bueno, pues donde los robots o las inteligencias artificiales empiezan a cobrar como una conciencia, por así decirlo, a tal grado de que pues controlan pues a la humanidad, ¿no? Claro. Yo creo que uno de los ejemplos pues más, más claros de esto pues es Yo Robot, ¿no? Todo Isaac Asimov, ¿sí? Sí, claro, donde los robots empiezan a tomar una conciencia, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Y pues vemos a través de la historia, ¿no? Pero bueno, distopías con dependencia o donde la tecnología, mi estimado Jesús, tenga un papel importante, alguna que nos puedas tú recomendar o que tengas en mente. Pues ahorita que lo mencionas, creo que yéndome un poco mucho atrás, ya casi 100 años, Metrópolis. Yo creo que Metrópolis, aparte de ser un hito y un parteaguas en la manera en la que se hacía cine, y en especial en la que se empezó a hacer cine de ciencia ficción, pues nos marca como, aparte de que hay una crítica muy profunda como a esta sociedad pues dividida en clases sociales, capitalismo, como los pobres viven abajo y los ricos viven arriba. Digo, eso se ha repetido ya en muchas otras distopías o en muchas otras narrativas, pero creo que Metrópolis podría ser una de las mismas, y pues la más reciente y tal vez la más conocida es Black Mirror. Claro. Hay muchos capítulos en los que se habla de la dependencia tecnológica, muchos capítulos interesantes. Digo, todos son interesantes, algunos son tal vez más interesantes que otros, pero creo que pues es que en general Black Mirror, ¿no? Desde el segundo capítulo, ¿no? El de 1.000.000 de créditos, pues ahí la tecnología ya es parte de 15 millones de créditos, perdón. La tecnología ya es algo intrínseco, ¿no? De la vida humana. Nadie puede vivir sin tecnología, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí también. Y pues justo como tú decías, ¿no? Tal vez toda la obra de Isaac Asimov ya es una dependencia completa de la tecnología, porque pues justo están en un mundo, digo, ya es muy avanzado, lo plantean muchos años adelante del actual, pero ahí la dependencia de la tecnología es importante a tal grado de que pues justo nada se puede hacer sin robots, ¿no? O sea, hay robots que pues suplen las actividades humanas que podrían ser peligrosas, pero pues también hay toda esta revolución de los robots y todo eso, ¿no? Que a final de cuentas, volviendo a esta parte de pues hay que encontrar de dónde se está haciendo o dónde están los puntos de inflexión que podrían afectarnos a nuestra realidad, pues justo en las leyes de la robótica, ¿no? También el pensar que en la robótica actual están implementando esas leyes y que el mismo Asimov nos decía que hay muchas maneras en las que se pueden romper esas leyes, pues nos da algo, a mí en lo personal me da como algo de inseguridad tal vez, de ver cómo se está manejando la robótica. Y la robótica en general, ¿no? Porque pues justo Tesla y otras empresas hacen robots sin ni siquiera meterle estas leyes, ¿no? Sí, bueno, si tomamos Black Mirror, pues tienes razón. Yo creo que Black Mirror es una de las series que más nos muestran el uso excesivo y desmedido de la tecnología, pero sabes también que cómo nos vuelven menos humanos, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos incluso hasta hablar de Blade Runner, ¿no? Esta parte de más humanos que los humanos, pero yo creo que en Black Mirror, bueno, pues una de las premisas pues justamente es como nos deshumanizan un poco, ¿no? Justamente, bueno, antes de empezar a grabar el episodio hablábamos de este capítulo que se llama Oso Blanco, ¿no? Uh-huh. En el que la gente, pues, a modo de castigo, spoilers, ¿no? Perdón, pero a modo de castigo, pues, filman la tortura de esta chica que, bueno, pues descubrimos
que asesinó a una niña, pero como en la vida real, cuando ves un accidente, ves a las personas grabando, ¿no? Ves a las personas sacando su celular para tomar una foto, para grabar un video corto y subirlo a sus redes sociales, ¿no? Que me parece pues muy interesante esa parte porque lo vemos, ¿no? Lo vemos muy seguido aquí pues en México, que es muy común que dos personas estén peleando o una persona le esté haciendo una cosa a otra persona y preferimos grabar, ¿no? Filmar con nuestro teléfono. Entonces, creo que las distopías tecnológicas, ¿no? O bueno, pues científicas también, pues son muy interesantes porque creo que estamos viviendo en una era en la que ya dependemos, y gracias a la pandemia también, pues ya dependemos al 100% pues de nuestras computadoras, de nuestros celulares, pues del internet, ¿no? O sea, si ahorita tú no tienes internet, pues no puedes trabajar, no estás conectado. Y quizás sabes también que otro ejemplo, otro momento que vivimos que parecía una distopía tecnológica, hace poco que se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook, ¿no? O sea, que la gente pues no sabía qué hacer, o sea, la gente realmente estaba como al pendiente de que regresaran esas redes porque pues ya no sabemos tampoco cómo interactuar tanto con nuestra realidad, ¿no? Con las personas que nos... Exacto, que nos rodean. Y bueno, en este caso me gustaría recomendarles un cuento corto, es un relato que se llama No tengo boca y debo gritar. Me parece que es muy interesante, de hecho un capítulo de Black Mirror está inspirado en este capítulo, entonces el relato está escrito por Harlan Allison y pues se los recomiendo mucho. Habla sobre pues una tecnología que se apodera del mundo y pues unos personajes ahí que deben lidiar con eso. No les digo más para que lo lean y pues se sorprendan porque creo que es un cuento, un relato muy impactante. Yo cuando lo leí, la verdad, me dio escalofríos, siéndote honesto. Ok, no lo he leído, lo voy a buscar. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Bueno, pues el siguiente tipo de distopía, pues es la distopía donde un partido político o una religión pues tienen el poder total, ¿no? Controlan todo, donde pues es un estado totalitario, ¿no? En este tipo de distopías el control de la población se ejerce mediante leyes, burocracia, obviamente, y bueno, pues obviamente donde la gente pues está controlada al 100%, no hay una libertad, generalmente se retrata que hay una pobreza pues muy marcada, no hay un avance, no hay pues obviamente no hay una igualdad social. Aquí las desigualdades sociales se marcan mucho, ¿no? Lo podemos ver. Y pues obviamente las personas pues sufren, tienen que batallar mucho pues para sobrevivir. Vemos, ¿no? Cómo son oprimidas las personas, ¿no? Viven en un estado o en una sociedad tan controlada que pues eso llega a ejercer una opresión sobre las demás personas. Un ejemplo, vaya, de esto pues podría ser la película Brasil, ¿no? Claro. Bueno, más allá de 1984, que también entra en este tipo de distopías, bueno, Brasil pues es esta parte en la que vemos cómo un hombre es víctima de la burocracia, ¿no? Es víctima del sistema en el que vive y que pues obviamente como en este caso el sistema no puede tener fallos, pues bueno, pues la víctima, el personaje principal pues se vuelve una víctima de este sistema, ¿no? ¿Algún otro de una distopía que conozcas, mi estimado Chucho, que tenga estas características? Pues justo de las que ya tocamos, V de Vendetta, ¿no? O sea, pues justo lo mismo que 1984, está basado o si no es una calca, tiene mucho y por lo tanto pues también es una distopía política porque hay un grupo en el poder que pues se establece y genera todas estas reglas. Se me ocurría, digo, hablando de películas, Minority Report, Sentencia Previa. Sí. Y aquí es donde empiezan, digo, no sé,
si tú estás de acuerdo, pero empiezan a haber cruces, ¿no? Porque pues justo Minority Report también tiene que ver con tecnología, porque es el uso de la tecnología para prevenir crímenes, pero pues esos crímenes están ligados a una ideología política, ¿no? Entonces, Minority Report, Watchmen, el mismo Watchmen, ¿no? Tanto la novela gráfica como la película y la serie, pues hablan de que también hay un poder, ¿no? Que se estableció gracias a los poderes sobrenaturales de alguien, pero creo que esas dos podrían ser. Sí, bueno, mencionábamos V de Venganza, que yo creo que pues es una de los cómics que más notables en este tipo de distopías, donde pues hay un control, ¿no?, absoluto de un partido político o, reitero, de alguna religión, ¿no? Que también, bueno, pues en las distopías la religión llega a ser como un tema, ¿no? Y por ejemplo aquí, no sé qué tanto quepa, pero pues esta película de George Lucas, THX 138, donde pues incluso tienen que orar, ¿no? Se meten a estas cabinas de orar, y pues ahí se mezcla un poco esta parte de lo tecnológico con lo religioso. Como bien mencionas, ¿no? Que hay algunas historias que llegan a mezclar varios de estos tipos de distopías. Y bueno, pues está, como mencionas, pues Watchmen, que también creo que es un ejemplo muy bueno, ¿no? Que más que distopía, bueno, no sé qué tan de acuerdo ustedes. Yo creo que sí entraría más en el tema de Ucronía, ¿no? Donde sí. cambia un poco la historia, ¿no? Donde cambian el resultado de algún evento histórico, ¿no? Sí, porque justo ahorita la que me acordé, que no me acordaba, era El hombre en el castillo. Sí. Pero va por ahí, o sea, va más hacia la ucronía que hacia la distopía. Pero pues a final de cuentas, juega entre las dos, desde mi punto de vista, porque es esta imaginación de mundos posibles, ¿no? O sea, si a final de cuentas utiliza estas retóricas históricas para poder establecer ciertos escenarios, creo que lo hace lo hace justo para prevenir otros posibles escenarios futuros, ¿no? Claro. El que hubiera pasado si Estados Unidos, si Alemania hubiera ganado, si el eje, ¿no?, hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, nos da pie para explorar otros regímenes totalitarios. Sí, claro. Claro, me parece que, bueno, las ucronías, pues, al final de cuentas, pues, yo creo que también son parte de las distopías, porque, pues, son mundos que, más allá de que no así como lo imaginan las ucronías, pero se pueden llegar, ¿no? Se puede llegar a volver a tener quizás algún estado totalitario en el mundo, ¿no? Cosas así. Y en este tipo de distopías, fíjate que a mí me gustaría mucho recomendarles el libro de El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Es una historia que habla sobre un grupo religioso, ¿no? Un grupo de extrema derecha, obviamente pues súper religioso, toman el control de una parte de los Estados Unidos. Entonces pues obviamente suprimen derechos, ¿no? Se vuelve todo incluso un estado militar, ¿no? Claro. Donde pues obviamente no hay cabida para, por ejemplo, la homosexualidad, no hay cabida para algunas otras aberraciones, ¿no?, que ellos consideran así, y en el que la mujer pues se ha vuelto simplemente un objeto reproductivo, ¿no? Es para lo único que sirve, porque bueno, pues para esto nos mencionan en la novela que hay una, pues no sé si decirlo, como una epidemia, donde hay infertilidad, ¿no? Ya es ya no hay mujeres fértiles, bueno, hombres tampoco, y pues obviamente estas criadas funcionan para que los altos mandos del nuevo gobierno, ¿no? Pues obviamente tengan hijos. Es una novela muy interesante, digo, ya está la serie de televisión, yo en lo personal les recomiendo el libro. Es una historia muy, muy interesante, es una historia que obviamente también nos habla de los peligros del fanatismo, los peligros del totalitarismo, más allá de que en este caso pues es una religión, más que nada pues sigue siendo una ideología política, que es un grupo de extrema derecha, los que toman el control. Y yo creo que es una historia muy poderosa, ¿no? Más ahora, como lo mencionábamos, mi estimado Chucho, donde pues estas novelas se pueden citar en cualquier época, ¿no? Uh-huh. Y creo que El cuento de la criada
se puede situar en la época actual en la que pues obviamente el movimiento feminista y las estas marchas y obviamente pues todo esto que ha estado tomando mucha fuerza en los últimos años, pues obviamente yo creo que fácilmente el cuento de la criada podría encajar en esta sociedad, ¿no? En la que pues para mucha gente la mujer sigue siendo pues un objeto, se le sigue cosificando, ¿no? A hacer simplemente pues un papel de mamá, de tener a los hijos y nada más, ¿no? Sí, sí, y ahorita que lo mencionas, creo que es, digo, no sé si a un género como tal dentro de las distopías, pero como esta distopía de género en la cual, digo, tiene que ver mucho también, ¿no? Con el proceso, o sea, el cuento de la criada es una novela reciente, entre comillas, y por lo tanto toma esos temas, ¿no? Que son relevantes en la actualidad, pero creo que también la importancia del cuento de la criada reside en la vigencia que tiene. No, el cuento de la criada, si no me equivoco, es del siglo pasado, pero es curioso porque, de hecho, en 1985, o sea, Ok. es muy curioso porque esta novela, pues sí se puede situar fácilmente en lo que se está viviendo hoy en día y lo que han vivido, ¿no? Las mujeres, donde, bueno, pues siempre se les ha relegado a un rol menor, ¿no? Donde, pues dentro de esta historia, pues las mujeres no tienen voz ni voto en el gobierno, ¿no? Que cada mujer tiene un rol establecido, que están las criadas, ¿no? Están las martas, que son como las que llevan la casa, ¿no? Se podría decir justamente que son como las criadas, ¿no? Lo que nosotros conoceríamos como una criada, pero bueno, están las tías, ¿no? Que son las que adoctrinan a las criadas, y que al final de cuentas, pues a las mujeres se les quita todo sentido de identidad, porque de hecho ya no llevan el nombre como tal, sino ya se vuelven propiedad. Nuestra protagonista, que se llama Defred, que justamente la autora dice que es un juego de palabras, que es Ofred, ¿no? Que sería como ofrenda. Sí. Y como, reitero, ¿no? Como estas prácticas religiosas pues se pueden llevar a un extremo tal que, bueno, pues pueden generar este tipo de conflictos, que al final yo creo, y vaya, sin afán de polemizar, pero yo creo que la religión siempre ha estado muy ligada a la política, y yo creo que no podemos pensar en política sin religión, y obviamente en religión sin política, ¿no? Entonces, pues ese es un libro que como bien dices, o sea, así se haya escrito en 1985, pues es un libro que está muy vigente y que está retomando mucha fuerza justamente por esta parte pues del movimiento feminista y de estas pues marchas, ¿no? Estos movimientos que se empiezan a levantar, el caso del aborto, ¿no? Que las mujeres pues piden justamente que se les reconozca ese derecho de decidir sobre su cuerpo, que en el cuento de la criada pues se olvidan de eso completamente, ¿no? Creo que es vigente por todo el tema que hay ahorita, y creo que de alguna manera todas estas distopías toman vigencia en algún momento, ¿no? Aunque se hayan escrito antes. Depende de la situación actual del mundo, toman vigencia dependiendo de lo que haya. Claro. Sí, son hijas de su tiempo. O sea, yo creo que son problemas que, aunque hayan vivido o se hayan... son problemas que estuvieron hace 20, 30, 40 años. Yo creo que nosotros los seguimos heredando, ¿no? Y nosotros también vamos a vivir un poco, o estamos viviendo eso, y pues yo creo que las generaciones futuras pues también van a vivir eso, ¿no? Esos procesos que, bueno, pues se sigue luchando por ello. Claro. Y otro de las tipos de distopías pues son las distopías corporativas. En estas distopías pues una corporación, ¿no? Son los que han tomado el control o han generado algún desastre, y pues obviamente la gente se ve obligada a vivir en una sociedad pues no sé si decir como estancada, pero pues las corporaciones son las que pues toman el control. Un ejemplo, ¿no? De cine que se me viene a la mente, que lo habíamos comentado, pues es Wall-E, ¿no?
Claro. que pues obviamente después de que esta corporación contamina todo el planeta, pues ponen a este robotcito a limpiar, que pareciese una tarea inútil, ¿no? Como una tarea medio sin sentido, porque pues todo el mundo está ya contaminado, está inservible, y obviamente esta corporación pues hace de los seres humanos pues seres inútiles, ¿no? Seres que están en cama todo el tiempo, viendo la televisión todo el tiempo, comiendo, y que ya no se preocupan por otra cosa, ¿no? Sino por su bienestar, o bueno, vaya, por cosas banales, ¿no? Entonces, pues no sé, alguna otra distopía corporativa, esa está buena, ¿no? Creo que no hay muchas. Creo que es de las más interesantes. Tal vez sí haya, pero están ahí como medio escondidillas, porque pues justo es una crítica al sistema capitalista en general. Y es justo esta crítica a qué pasaría si las corporaciones o si el llamado libre mercado dejara de tener el control o dejara de estar controlado por el Estado en algún momento. Porque pues justo el común de todas estas historias es que las corporaciones son las que rigen los modos de vida, ¿no? Si de por sí ya en la actualidad con estados que rigen los mercados hay estas corporaciones, la que me viene ahorita a la mente y que también es vigente es Ready Player One, ¿no? Que también existe tanto en la novela como en el cine, pero pues ahorita con todas las noticias de Meta y todo eso se vuelve vigente, pues porque ahí es cuando uno se pregunta si ven, o sea, si los creadores de estas cosas si ven, o sea, los creadores de estas tecnologías si ven cine o qué, ¿no? Porque pues justo pareciera que siguen los mismos pasos, ¿no? El crear una realidad virtual en la que los humanos interactúen, vivan su día a día. O sea, de alguna manera estas obras nos sirven para pensar las posibles consecuencias de esos actos, ¿no? Sí. Y al final que haya un anuncio así, o sea, entendiendo que es a futuro, que todavía no hay como... o sea, que todavía se está preparando el proceso, pero pues a mí en lo personal me dejan con esta espinita de ¿qué no están viendo? Y creo que otra que también en algún momento se comparó con Google y con todo el poderío que estaba armando es Skynet, ¿no? Toda la saga de Terminator. En específico las primeras dos. Pues Skynet es una corporación, ¿no? Es una corporación de tecnología que inventa inteligencias artificiales, ¿no? Que, pues justo también lo estaba haciendo Google, justo a mediados de la pandemia empezó a hacer como experimentos con inteligencias artificiales que se comunicaban entre sí y que empezaban como a hacer ya planes para... O sea, si no para tomar el control mundial, sino para pues, planes, ¿no? O sea, empezaban a tener conciencia propia. Pues al final de cuentas siento de manera coloquial se diría un poco jugarle al vivo, ¿no? Al vivo, ¿no? Tenía otra palabra en la mente, pero jugarle al vivo de, o sea, no estás viendo lo que está pasando. Y creo que esas dos son como las más, tal vez icónicas en el o sea, digo, Wall-E, no me acuerdo cuál es el nombre de la corporación, no me acuerdo si es Royco o algo, no me acuerdo en general, pero pues también Wall-E es como todo este proceso que también va enlazado, ¿no? con la dependencia tecnológica, como tú dices, ¿no? En esta nave en la que viven los humanos dependen completamente de la tecnología, ¿no? Y por eso, o sea, en parte también porque están en el espacio y toda su anatomía tiene que cambiar, pero ya toda la tecnología es parte de ellos, ¿no? Los transporta, los mantiene de alguna manera embobados, y es cuando se desconectan de esta tecnología cuando toman conciencia de la realidad. Sí. Justo cuando dejan de ver el televisor que tienen enfrente 24/7 enfrente a ellos, pues se dan cuenta de que hay un robot por ahí tratando de cambiar el status quo. Sí, es By and Large, es la corporación de Wall-E, que hacen guiños de ella en las otras películas, ¿no? De Pixar. Pero sí, creo que estas películas donde nos muestran, ¿no? Como bien dices, por ejemplo, Skynet, justamente me había acordado otra, fíjate, se me acaba de ir, pero donde las corporaciones tienen como mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver, y justamente pues a través de la tecnología, que ahí otra vez, como bien dices, ¿no? Incluso esto se podrían mezclar, pues a través de la tecnología, pues es que controlan a la gente, ¿no? O las hacen... por ejemplo, hay un capítulo de Black Mirror, que si no me equivoco es el tercer capítulo de la primera temporada, donde tienen este aparato en el que pueden recordar
porque están grabando todo y pueden ver sus recuerdos, ¿no? Claro. Y que incluso cuando una de las chicas dice que la asaltaron, porque ella no tiene este aparato, les dice que la policía no le hace caso porque no tiene cómo probarlo, ¿no? Entonces, pues si tú ya no tienes este aparato con el cual puedes ver tus recuerdos, pues realmente ya no eres nadie, ¿no? En la sociedad. Hablando de ese capítulo justo, y es algo que ya se está haciendo hoy, ¿no? Tal vez no de la manera en la que se hace, pero justo cuando hay una escena en la que va el protagonista, creo que va a viajar, y le piden que muestre todo lo que ha hecho, ¿no? Y ya lo hacen, o sea, las líneas de las compañías aéreas ya lo hacen, ¿no? Tal vez no es que te mostrar lo que has hecho en una semana, pero hay algunas compañías que piden ver tus redes sociales. Sí. Y ya te investigan, ¿no? Exacto. Y hablando también de las corporaciones, hay también es una saga que tiene sus altos y sus bajos, pero Alien, toda la saga de Alien y todo pasa, o sea, todo lo que pasa con el Alien es gracias a una corporación, ¿no? A Weyland. Que en la cuarta hay una crítica un poco más mordaz, tal vez, ¿no? Porque Weyland es comprado por Walmart. En Alien Resurrections, que es la cuarta, creo. Ya es mucho tiempo después de la primera, ya son siglos después de la primera, pero justo ahí te dicen que Weyland ya no es Weyland, sino es Walmart, ¿no? Entonces todas las naves y todo eso es Walmart. Entonces ahí es como una crítica aún más mordaz, pues sabiendo también que Walmart es de estas corporaciones súper, pues destructivas, ¿no? Sí. El trabajo lo hacen, lo empobrecen, ¿no? Lo precarizan. Y es la realidad que vivimos, ¿no? Cuando llega un Walmart a un lugar, pues todos los pequeños comercios desaparecen, ¿no? Sí, cierto. Entonces, South Park, ¿no? Hace una crítica de eso. Exacto. En algún capítulo que justamente se burlan del Walmart. Ya me acordé, es Resident Evil, ¿no? Uf. Con la corporación Umbrella. Sí. Obviamente que, bueno, pues desata un apocalipsis zombie, pero bueno, pues al final del cabo pues es una corporación que al final pues ya se va descubriendo que incluso hasta ha suplantado gobiernos, ¿no? Esta corporación. Y bueno, dado de este tipo de estas como subdivisiones, ¿no? de las distopías, pero casi todas, o en su gran mayoría, se cumplen como unas características que, como ya mencionamos, pues estamos hablando o vemos siempre a una sociedad reprimida y controlada, pues ya sea por un gobierno, ¿no? O sea, vaya, por el gobierno obviamente, que ya puede ser un partido político, puede ser una corporación, puede ser una religión, ¿no? Un grupo, pues, bueno, extremista o bueno, controlada por algo. Eso, pues, bueno, lo podemos ver en la gran mayoría de las distopías. También, bueno, pues la sociedad distópica siempre está como en este embrujo, ¿no? O en este continuo ideal de que lo que están viviendo ellos es una sociedad utópica, ¿no? Por ejemplo, 1984 me parece que es como de las que más hacen mención en esto de que hablan de la guerra que se está llevando, ¿no? Euroasia y Oceanía y todo esto, y el enemigo, y te dan a entender que ellos están viviendo en un mundo feliz, ¿no? En un mundo donde no pasa nada, donde tienen comida, donde el gran hermano los cuida, ¿no? Y bueno, así podemos ver en algunas otras películas donde pues la gente piensa que todo está bien, ¿no? Que no pasa nada, y bueno, pues eso lo podemos ver también. Vemos como hay una clara diferencia de clases sociales, ¿no? En su gran mayoría, o en algunos casos, estas categorizaciones pues se debe a su genética, ¿no? Se debe a cómo lucen, se debe a, obviamente, pues si son ricos, si son pobres. Luego, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, ya que la mencionamos, pues vemos cómo están, ¿no? los que viven en el Capitolio, pues bueno, los que viven en los distritos. Hablando de los Juegos del Hambre y 1984 y bueno, todas estas distopías, pues hay pobreza, ¿no? Generalmente la gente vive en una pobreza pues extrema, ¿no? Sí. El gobierno, o bueno, quien esté al mando, pues siempre está con una constante promesa de que todo va bien, ¿no?
de que todo va a mejorar o que todo está yendo de maravilla, lo que generalmente hacen los gobiernos totalitarios. Y esto es interesante porque creo que es algo que también pasa, que hemos visto no solamente en utopías, sino lo hemos visto en la vida real, que en las utopías los medios de comunicación están controlados por el poder, ¿no? O sea, están controlados por el gobierno. No, no hay una prensa libre. 1984, por ejemplo, donde editan las noticias, incluso editan las revistas pasadas, ¿no? Lo cambian todo. En V de Venganza, por ejemplo, ¿no? Claro. Que la radio está, bueno, en el cómic es la radio, obviamente en la película pues es el cine, la televisión. Vemos esto, ¿no? Y bueno, también vemos que lo que comentábamos, ¿no? Que la independencia de pensamiento no existe, la individualidad, pues no, no existe el individuo como tal, ¿no? Existe la masa, ¿no? Exactamente. Porque ni siquiera es comunidad, o sea, ni siquiera hay una comunidad, ¿no? Porque aunque todos están actuando de igual manera y todos generan como todas estas rutinas similares, al no haber contacto entre ellos, o sea, porque no hay interacción entre ellos, ¿no? O sea, sigue siendo el individuo, pero completamente masificado. O sea, no tienen un pensamiento, o sea, es un pensamiento colectivo, vaya, pero no hay interacción en ellos que permita como el diálogo y pues justo, ¿no? Todos estos procesos críticos que se generan a partir de así que el pimponeo de ideas, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo creo que es uno de los géneros que más llama la atención, sin lugar a dudas. Es un género que ha arrojado un sinfín de novelas, obras literarias, películas, series de televisión, obviamente, ¿no? Videojuegos. Me gustaría recomendarles un libro que se llama La Larga Marcha, de Stephen King, que yo creo que es una distopía muy interesante. Es una sociedad controlada por un gobierno militar, ¿no? Un estado militar, en el que un grupo de jóvenes es obligado a participar en un evento que se llama así, La Larga Marcha, en el que tienen que caminar. Y bueno, pues a través de la novela Stephen King nos va contando este grupo, ¿no? Cómo van sorteando este evento que sirve como para entretener al público. En lo personal es mi libro favorito de Stephen King, me gustó mucho ese libro. Y bueno, pues yo creo que, vaya, si terminaron de leer o si ya leyeron ustedes Los Juegos del Hambre, Maze Runner, ¿no? Este tipo de distopías pues como más juveniles, yo creo que deberían de leer La Larga Marcha y después pues entrarle de lleno a las distopías deprimentes, ¿no? Que a pesar de que tiene un final pues muy pues nada alentador, como en el caso de Los Juegos del Hambre y estas películas donde pues vemos el triunfo de los héroes o de los protagonistas, claro. Yo creo que La Larga Marcha sigue siendo, vaya, sí es desalentadora, pero pues no es tan deprimente, ¿no? Como lo puede llegar a ser las obras que ya mencionamos. Y creo que de películas, una trilogía que es de mis favoritas, bueno, que ya es tetralogía, pues Mad Max, ¿no? Uf, sí, definitivamente. Esta historia donde pues vemos cómo la sociedad pues obviamente va decayendo, ¿no? Va colapsando. La segunda película, a mi parecer, es la mejor, El Guerrero de la Carretera, donde pues ya no hay gasolina y pues la guerra es a través de eso, pero ya no vemos un gobierno, ¿no? Ya es la ley del más fuerte. Y pues que por ejemplo en la de Furia en el Camino, que sí te ponen una figura de autoridad como es Immortan Joe, pero que bueno, pues al final sigue siendo como la ley del más fuerte, ¿no? Sí, y puedo decir con toda seguridad que la 2 tiene el mejor villano, que es el Atalaya del rock and roll. Sí. O sea, le gana incluso ay, se me fue el nombre del cuarto. Bueno, de la última película creo que es Immortal Joe, Jack, ¿no? Immortal Joe, algo así, sí. Es mejor que, digo, la 1 sí sienta las bases, o sea, como toda película primera, ¿no? Sienta como bien las bases de el futuro. Parece ajena, ¿no? A toda la dinámica de Mad Max, pues porque todavía hay carros, o sea, todavía hay una sociedad, tal vez descompuesta y todo, pero pues todavía es una sociedad como la que vivimos en esa época o lo que se vive en esa época. Pero sí, la 2 es la buena, ¿no? La 3, sí, desde mi punto de vista, es un poco excesiva.
porque ya es el domo de trueno y todo eso. Sí. Y pues, pero sí, es de las mejorillas. Y creo que, digo, si me permites como hacer las recomendaciones mías. Adelante. Matrix, ¿no? Híjole, Matrix es como un poco peligroso porque, digo, la 2 y la 3 ya no se enfocan tanto, o sea, sí sigue siendo una distopía, vaya, pero creo que ya van hacia otros temas un poco más metas. Pero la 1 no es como la distopía, ¿no? Es este mundo controlado por máquinas, aunque sí hay un discurso sobre el héroe y sobre el elegido y cuestiones religiosas. Creo que hay mucho énfasis en que una máquina tomó el poder de todo y tenemos que luchar contra esa máquina. Otra, digo, me gustaría hacer como recomendaciones de esas que son como están muy under, pero sirve que nos estamos acercando a la fecha en 2022 cuando el destino nos alcance. Creo que es el Soylent Green, bueno, su título en inglés, pero creo que también es no quiero decir que se esté haciendo ya, ¿no? Pero puede llegar a pasar y o sea, con la manera en la que se desarrollan ciertas políticas tal vez, no dudo que en alguien esté la idea de, pues si hacemos comida a partir de humanos. Y fíjate que durante los 70s igual se hicieron muchas películas. Ahorita me estaba acordando igual de corporaciones. Una que también tuvo un desafortunado remake que se llama Rollerball. Oh, sí. La primera es con James Caan. Para la época en la que se hizo es muy buena, digo, desde mi punto de vista, y también hace como una crítica. Y justo también ahí es como el control de los medios, ¿no? A final de cuentas se utiliza un deporte para tener controlados y también es un deporte en el que te puedes morir. O sea, ya no hay ni siquiera esos derechos, ¿no? Y es una gran corporación que genera todo este espectáculo. Y pues a final de cuentas es el espectáculo, o sea, es el ganar dinero por ganar dinero. Y se dejan de lado derechos humanos y todas estas cuestiones que pueden pasar en un estado totalitario. Total Recall también, ¿no? Por ejemplo, que es yo creo que una distopía que también tuvo un remake muy desafortunado. Pero creo que también entraría como bueno, hablando de las corporaciones, creo que también entraría en esta. Y creo que, como dices, ¿no? Entre los 70s, 80s, pues sí salió el Juez Dredd, ¿no? Que el cómic, pues, es una distopía completamente, ¿no? Que su remake está bueno. Bueno, a mí me gustó. Sí, yo creo que el remake supera, obviamente, con creces a Sylvester Stallone. A Stallone y a Rob Schneider. La verdad es que no quedaban. Pero... por ejemplo, si les gustan como estas películas, o sea, no se quieren deprimir tanto, creo que está La Carrera de la Muerte 2000, que es la versión original, que después sacaron una también muy desafortunada con Jason Statham, donde sale David Carradine y un Sylvester Stallone también jovencísimo, que creo que es una distopía muy interesante, ¿no? O sea, digo, un poco comedia negra y estas cosas. Les digo, si no se quieren deprimir tanto, creo que esa de La Carrera de la Muerte 2000 pues es una buena opción, ¿no? También para ver y no tampoco piensen que le estamos recomendando puras cosas tristes, ¿no? O bueno, desalentadoras. También hablando haciendo ya recomendaciones así porque sí, bueno, no así porque sí, no, sino que son distopías interesantes, aunque están como un poco olvidadas. Hay una película hablando también de Arnold Schwarzenegger, The Running Man. Sí. También, o sea, también es lo mismo que Oso Polar y que Rollerball, ¿no? Es esta sociedad enajenada a través de un espectáculo que pone en juego la vida de los participantes. Claro. Sí. Ahorita estoy viendo una serie que, ya tiene su tiempo de estrenada, ya concluyó, y tiene su película también y su libro, que es Westworld. Sí. Que también habla de las corporaciones. Cierto es. Sí, bueno, podríamos pasarnos otra hora recomendando, digo, La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick, el libro también, ¿no? De Anthony Burgess, ¿no? Que también es una referencia muy común a las distopías. En cómic, por ejemplo, yo creo que es reciente, pero creo que entraría en la categoría que es The Boys, que también ya hicieron una serie en la que nos plantean un mundo con superhéroes, ¿no?
cómo sería un mundo, pero pues obviamente donde también una corporación, ¿no? Controla pues a los superhéroes y también quiere entrar ahí al gobierno. Bueno, en los cómics sí se ve ese arco, en la serie creo que se nota más o se ve más esa parte de cómo Vought quiere entrar a controlar, bueno, quiere contratos militares, ¿no? Para poder hacer super soldados. Pues esa serie creo que es muy interesante porque también la serie le tira mucho bueno, el cómic sí también digo, pero la serie pues obviamente es más notorio cómo le tira pues a Disney, ¿no? Cómo le tira a Marvel con esta sobreexplotación del género de superhéroes, ¿no? Sí. Pues como un superhéroe en la vida real pues no le interesaría salvar al mundo, sino pues ganar dinero, ¿no? Estar en el punto mediático. Bueno, Dredd, como comentamos en cómic, pues creo que también es uno de los grandes referentes, ¿no? Definitivamente. Y no sé si entraría Old Man Logan como una utopía donde, bueno, pues han muerto todos los héroes. Creo que lo único que queda es Logan y ¿Sí? Ojo de Halcón, ¿no? Creo que son los únicos dos héroes que quedan. Y un Hulk, ¿no? Que anda... bueno, Hulk sigue vivo, pero anda como medio descolocado, ¿no? Ajá, como bestia, ¿no? Bueno, como medio ya feral. Sí. Entonces, pues también en cómic, pues también hay mucha. Hay un cómic que de hecho sacaron la serie que se llama, bueno, en español creo que es Y, el último hombre. Ok, sí. Que plantan, bueno, proponen que qué pasaría si de repente todos los que tengan el cromosoma lleno desaparecieran, bueno, se empezaran a morir y solamente sobrevive uno de estos que tienen esos, que obviamente pues afecta a los hombres ese problema, pero bueno, sobrevive uno, que también el cómic es muy interesante, es un cómic pues que plantea también diferentes cosas, pero bueno, pues les digo, creo que podríamos recomendarles, porque hay mucho, o sea, creo que las distopías las han llevado a las series, a la televisión, obviamente al cine, a los videojuegos, al cómic, a los libros, porque como lo mencionamos, pues son advertencias, ¿no? Es como esta voz de decir aguas, porque creo que no es por ahí, ¿no? O tengan cuidado, o pues de plano a ver cómo le hacen si les toca vivir esto, ¿no? Sí, y como decías, ¿no? Responden a tiempos muy específicos. Digo, no dudo que en los 4 años que estuvo Trump de mandato hayan generado alguna distopía que haya tenido que ver con pues toda esta ideología súper extrema, no es tan extrema como hay otras ideologías de derecha en Estados Unidos, pero como esta ideología en específico que traía Trump, si se hubiera permeado, ¿no? Si se hubiera perpetuado con una reelección o algo por el estilo. Entonces creo que, y volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que es la importancia de leer y de consumir distopías, es que generamos una visión crítica de lo que podría ser el mundo si lo seguimos dejando igual. O sea, creo que sí. También respondería, digo, aunque también es hasta cierto punto el que unas empresas, ¿no? Tal vez multinacionales como Marvel, ¿no? Suponiendo, porque ahorita justo estaba pensando en Días del Futuro Pasado, ¿no? Que también puede ser una distopía ahí, tal vez con calzador, pero que alguna corporación genere distopías, pues puede ser como una romantización de estas visiones críticas, pero al final de cuentas, pues justo si las vemos como eso, ¿no? Como relatos críticos de la sociedad actual, pues pueden ayudarnos a discernir posibles futuros. Sí, claro. Pues bueno, ha sido un placer poder estar con todos ustedes en este episodio, que reitero, bueno, pues es un episodio que tiene mucha carnita, que da para muchas películas, muchos libros, reitero, bueno, no quiero sonar tan repetitivo, pero tiene muchas fuentes, y bueno, pues ahí están las recomendaciones. Pues ha sido un placer, de verdad, estar con todos ustedes. Mi estimado Jesús, ¿algún comentario final? Pues un placer estar de invitado. Es diferente y está bien. Entonces, claro. Pues gracias. No, pues ha sido un placer, como siempre, pues poder platicar contigo de estos temas que, bueno, como ya lo hemos mencionado, pues van más allá del cine, que indirectamente pues lo involucran. Pero bueno, pues saben que nos pueden seguir en Instagram,
como Subtextos Podcast, también en Twitter me parece, no, en Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Como Subtextos Podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify. Uh-huh. ¿Dónde más, mi estimado Chucho? En iTunes y en YouTube. Y bueno, en YouTube como video, solamente el audio está, pero bueno, también ahí nos pueden seguir. Nos pueden escuchar, síganos. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que pues ustedes también, bueno, si alguna de estas películas, libros o cómics o series que mencionamos no las han visto, pues bueno, son recomendaciones que no tienen desperdicio, créanme. Y pues bueno, con esto llegamos al final el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, su tiempo, si llegaron hasta acá. Que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo, porque bueno, pues estos temas, reitero, pues dan para mucho y solo un agasajo hablarlos, ¿no? Comentarlos, debatirlos. Y pues bueno, tengan una excelente tarde, noche, mañana, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando, robándome la frase del buen Chucho. Pues nos vemos pronto, espero estar pronto por acá, esperamos estar pronto por acá con un nuevo episodio. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo.